entonces les estaba explicando que la NFPA 11, en este cuadro, nos dice que primero tenemos que ver el tipo de hidrocarburo que queremos proteger, o sea, qué tipo de hidrocarburo tiene el tanque que nosotros queremos proteger con espuma. Entonces, nos pide que tengamos en cuenta el punto de inflamación. Les recordaba que el punto de inflamación es la temperatura a la cual un combustible ante la presencia de una chispa o llama se prende fuego. Entonces, esas temperaturas, en este caso, nosotros vamos a ver si estamos hablando de petróleo crudo, gasoil o nafta. Generalmente el punto de inflamación está entre los 37,8 grados centígrados y los 60 grados centígrados. También, como es una norma americana, lo da en Fahrenheit, en grado Fahrenheit. Hay que hacer la conversión. ¿Qué dice? Una vez que nosotros tuvimos en cuenta esta columna, pasamos a la segunda columna, que dice tiempo mínimo de descarga. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que no es una cuestión de tirar espuma e inmediatamente se apagó, sino que existe un tiempo. Fíjense en que en los ensayos que yo les mostraba, teníamos que tomar el tiempo para la generación de espuma. Bueno, de acuerdo al combustible, si nosotros estamos hablando de petróleo crudo, por ejemplo, en este caso, nos dice que el tiempo mínimo de descarga está en 30 minutos si tomamos esta temperatura de inflamación, que los litros por minuto por metro cuadrado de espuma que tenemos que hacer sobre la superficie es de 4,1. O sea, tenemos que medir en metro cuadrado la superficie que vamos a proteger, o sea, la bandeja, y entender que la tasa de aplicación va a ser de 4,1 litros por minuto por metro cuadrado. Cuidado con estas cosas porque no es lo mismo que decir litro por hora, litro por minuto. Y que lo que nos dice al final, galones por minuto o pie al cuadrado. Los galones por minuto nosotros lo tenemos que transformar porque nosotros no manejamos galones por minuto. Los americanos utilizan mucho más el galón. Nosotros utilizamos el metro cúbico, hora, generalmente en la industria, o litro por minuto. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta ustedes? Que un galón son 3,8 litros. Esa es la unidad del galón. Y ahí lo transformamos a esto de 0,1 galón por minuto, lo tenemos que transformar a litro por minuto para entenderlo, o a metro cúbico hora. Esto es, digamos, a simple vista, pero en un ejemplo, digamos, más práctico, para que ustedes lo puedan entender mejor, yo me tomé el trabajo con los chicos que trabajan conmigo de pasarlo a, a unidades o a un procedimiento de fórmulas para poder llegar al resultado, que es lo que les ofrezco a ustedes, que, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que medir la superficie del tanque, que es pi por radio al cuadrado, la superficie. ¿Está bien? Una vez, si lo que queremos proteger es el tanque, y si queremos proteger el recinto, que el recinto, ¿qué es lo que es? A ver, una imagen rápida. Y veo un tanque con recinto. Bueno, acá es el receptáculo. A ver, voy a mostrar en otro, perdón. Acá, por ejemplo. Acá se ve un recinto bien. Acá, en esta imagen, es esta pileta, que es una seguridad pasiva, por si el tanque colapsa o se rompe, para que quede el combustible contenido en esa pileta. Eso es el recinto. Entonces nosotros tenemos que calcular la espuma, no solamente para la superficie del tanque, sino también para la superficie de este recinto, porque no sabemos si el fuego lo vamos a tener concentrado solamente en el tanque o si se nos rompe el tanque y tenemos que utilizar todo el recinto. Entonces tenemos que tener en cuenta las dos superficies. ¿Ah?
¿Cómo vamos a determinar la tasa de aplicación? Dije litros por minuto por metro cuadrado. El tiempo de descarga va en minutos. Entonces, nosotros que ya conocemos, que la norma me está diciendo acá el tiempo de descarga, son 55 minutos. El mínimo 30 minutos, de acuerdo a la temperatura, que les recomiendo que ante la duda siempre elijan el superior. Entonces, nosotros tenemos que ver el caudal vamos a averiguar el caudal de emulsión, que va a ser igual a la superficie que hemos calculado por la tasa de aplicación, que es esta, litro por minuto, 4,1, por la tasa de aplicación, por el tiempo de descarga, que son 55 minutos. La espuma necesaria al 3% es igual al caudal de emulsión, que es esto que tenemos aquí. En el recinto hacemos lo mismo. En el recinto vemos, lo único que cambia va a ser la superficie, que es distinta a la del tanque, pero la fórmula es la misma. Superficie por tasa de aplicación por tiempo de descarga. Eso nos va a dar en litros la cantidad de espuma que necesitamos. Y yo les hablé de techo fijo. Hay otro tipo de tanques que tienen techo flotante. ¿Qué significa techo fijo y techo flotante? Si ustedes ven en imágenes, a ver, este tanque que les muestro acá, esto tiene un techo fijo. ¿Qué significa que es fijo? Que está siempre en el mismo lugar. Techo flotante es que es un techo que acompaña al combustible. Cuando el combustible empieza a bajar, el techo también baja. Cuando el combustible sube, el techo sube. En la industria tenemos los dos tipos de techo. El fijo, que es este, y el flotante, que sube y baja el techo. Para hacer se hace exactamente, se aplica la misma fórmula, lo que difiere es que en el techo flotante nosotros tenemos una canaleta, hay una canaleta que va entre la superficie de la tapa, sería el techo, la parte superior, y el costado del envolvente del tanque, y esa canaleta me agrega la necesidad de agregar un poco más de espuma. La fórmula es la misma y se aplica de la misma manera. Esto también es para techos con membrana. La fórmula es la misma, se aplica de la misma forma. ¿Y qué otra cosa importante ustedes tienen que tener en cuenta? Es, acá tienen un croquis, ¿no? Una información. Está la simbología, de acuerdo a Irán, de los elementos de incendio. ¿Y qué es importante? Muy importante. Esto es, digamos, un corte de lo que es el tanque de combustible. Esto es un corte del talud o recinto que les decía de seguridad pasiva, que ustedes el elemento de incendio que van a colocar para enviar agua o espuma desde afuera, desde fuente externa, tienen que tener en cuenta la altura del talud, la altura de este recinto, para ver cómo está ubicado el monitor para tirar agua hacia el techo, por ejemplo. Es uno de los datos también que son muy importantes a tener en cuenta. Los hidrantes, los monitores, a qué distancia van de los tanques. ¿Mm? Esto es una imagen de la prueba que le hablaba de generación de espuma por las cámaras de tanque, ¿no?
Acá se le sacó la tapa, se envía agua a presión. Acá vuelvo a insistir, en esta red de incendio el mínimo debe ser de 7 bar o 7 kilogramos por centímetro cuadrado. El agua ya viene con la espuma, entra en la cámara, que está en esta foto, la cámara ahí, se ve mejor, digamos. Entra en la cámara. Previo a esa cámara hay unos orificios que la fuerza hidráulica que lleva el agua hace una succión, entonces chupa aire, porque por dentro de la cañería viene el agua con el espumígeno nada más. Cuando llega a la cámara, la velocidad del agua aspira el aire y produce esta espuma que está acá, que es la que finalmente ingresa al tanque para extinguir. Pero yo quiero que tengan claro que lo que les estoy explicando acá son los elementos fijos de extinción, que muchas veces no son suficientes para incendios de tanques. Los elementos fijos de extinción es la ley nacional, que es la que nosotros tenemos que darle cumplimiento, es la 13.660. Esa ley nos está pidiendo que tengamos en todos los tanques de combustible en la Argentina, en la República Argentina, estos elementos fijos de incendio y que cumplan lo que les estoy mostrando. Pero en realidad, a niveles internacionales, ya no se está usando mucho esto. Lo que se está usando son monitores o autobombas con altos caudales, con capacidad de generar espuma a distancia, para no exponer, porque generalmente cuando vuela un tanque o se prende fuego, muchas veces estas cámaras se destruyen y la generación de espuma no es buena. Eso es lo que dice la experiencia. Entonces yo les tengo que, a ustedes como docentes y como profesional en el tema, les digo, ¿qué es lo que tenemos que cumplir? ¿Cuál es el reglamento? ¿Qué es lo que nos pide la reglamentación vigente? Y también les digo qué es lo recomendable a niveles internacionales. Nosotros que estamos haciendo en YPF estamos cumpliendo con la 13660 con esto y además estamos agregando las recomendaciones internacionales que ya se las voy a mostrar. Porque para que esto funcione, los equipos de incendios generalmente están detrás de este talud y se les pone un muro cortafuego para que una persona pueda operar las válvulas, habilitar la red de incendio, habilitar la espuma, pero siempre hay una persona acá. Lo que a niveles de seguridad, lo que se está estimando, que lo mejor es tratar de tener elementos que aseguren la distancia de las personas para poder llegar a los tanques sin necesidad de estar cerca de los 6 diámetros o 10 diámetros del tanque, por si se produce el boilover que les comenté al principio. ¿Hasta ahí se entiende? Estoy viendo está bien, quería ver la hora. El silencio debe ser que entienden todos. No, Espero que no los esté aburriendo. No, sí, profe, se entiende, acá estoy, así no es una clase, una jornada espiritista, al menos que vean una cara. No, sí, se entiende. Igual está buenísimo que toda esta información quede en algún lado, porque realmente, a ver, lo hemos visto, sí, el tema, pero no con esta profundidad de algo, o sea, es como que vimos de todo un poquito en su momento como alumnos con el profe, y está bueno por ahí recordar el tema de cómo poder, todo esto que él explicó, ¿no? De poder sacar, se me fue el nombre, poder el diámetro, o sea, ver la superficie, sacar la superficie, exactamente, gracias, profe. ¿Por qué usted está ahí, yo estoy acá? No, muchísimas gracias, sí, se entiende. Wow, por lo menos, si lo entiendo yo,
calculo yo que hay mucho más, las personas entienden mucho más. Pero sí, Ana acá Martín estamos. ha levantado la mano. Y Silvina Gutiérrez, que creo que era... Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo le hago una consulta. Sabe que quería saber a partir de cuántos metros cúbicos debería el tanque tener estos sistemas, porque yo he estado trabajo acá en Neuquén y he visto varios tanques y no todos tienen. Entonces yo quería saber si es por alguna cantidad de metros cúbicos en adelante o cómo sería. Muy buena pregunta. Sí, lo que se recomienda es a partir de los 1000 metros cúbicos. A partir de 1000 metros cúbicos deberías tener un sistema fijo contra incendio, digamos, para tanque de combustible. Bien, muchas gracias. Bien, acá hay otra pregunta, Ariel, para tanques soterrados con gasoil almacenado, ¿viste alguna vez un incendio en este tipo de tanques? ¿Y a qué distancia se recomienda hacer la descarga con camiones y distancia mínima de cables de potencia? Bueno, Cristian Pulido lo consulta. Bueno, Cristian, gracias a Dios ese incendio no lo viví. La verdad que sería tremendo, ¿no? Porque es una explosión bajo tierra que genera hasta un sismo. Esa es la realidad. Eso tiene, por lo tanto, tiene digamos, un sistema bastante, una seguridad, una prevención bastante profunda, porque no es solamente que te puedes mover toda la tierra en una estación de servicio donde tenés gente, tenés la comunidad transitando, sino que también te produce una contaminación de la tierra y sería catastrófico para las empresas que trabajamos con combustible. No me tocó, no lo he visto, pero sí te puedo decir que está muy controlado, la Subsecretaría de Energía lo controla muchísimo, que las inspecciones de esos tanques en cuanto a espesores se hacen con ensayos que son semestrales y anuales, donde se toman espesores, donde se toman placas, donde se toman partículas magnéticas, donde se hacen una serie de ensayos, se llaman ensayos no destructivos. Realmente nadie espera que suceda y la distancia de la descarga que estás preguntando es exactamente la que dicen en los carteles. Si un tanque vos lo tenés bien con su espesor, bien protegido y bien auditado, no deberías tener problema eh, en la distancia. Si vos decís la descarga, se recomienda que el manguerote quede metido en la boca. Cuando uno abre la boca, lo que puede salir son gases o vapores. Entonces se mete un manguerote que generalmente tiene que tener un manguerote con un cierre para evitar la salida de vapores combustible al exterior. Y lo que está bueno que durante la época de descarga el conductor tenga la puesta a tierra en el lugar, que en todas las estaciones de servicio, donde estos tanques hay un lugar determinado para la puesta a tierra, la tenga colocado, que el manguerote sea el habilitado, que no tiene que transmitir estática, que el conductor o el chofer, el que conecta la manguera, tenga la ropa adecuada para esa operación, que son ropas retardantes y que de bajo contenidos de nylon que puedan producir descarga o chispa, que en el momento de comenzar la descarga no se encuentre el operador sobre la boca, sino que se encuentre el tanque de combustible del camión con el que está llevando, que la distancia sea mínima de 10 metros del manguerote hacia el camión, y sobre todo que
el procedimiento para abrir, dar apertura y conectar el manguerote tiene que estar muy claro, porque uno conecta primero el manguerote y después habilita una válvula. Que ese manguerote que se coloca tiene que tener una prueba. Ese manguerote nosotros tenemos que pedir al conductor o al que lleva, y tiene la obligación de presentar la certificación de la prueba del manguerote, del ensayo del manguerote para esa operación. O sea que si vos estás trabajando o estás en un lugar donde se hacen estas maniobras, ¿qué deberías pedir? El procedimiento de descarga, que te lo muestren para ver si se cumple. Deberías pedir la certificación de la prueba hidráulica del manguerote para ver si es el adecuado, y también tenés que pedir en la estación de servicio el registro de inspecciones del tanque que está enterrado con los ensayos que se han aplicado. No sé si con eso respondo tu pregunta. Creo que no tenía habilitado el audio, así que seguramente Ah, ahí respondió, sí, muy claro. bueno, gracias. Seguimos con el sistema de agua pulverizada, que es el tema, otro de los temas, ¿no? Pues nos quedan, veo, 20 minutos. Estoy mirando porque tengo la tendencia a veces de coparme con los temas y me voy y se me va el tiempo. No hay problema. Mira, acá pregunta o quiere preguntar algo a Augusto Pergolis. Si querés, antes de empezar, como para ya después no interrumpir, veamos cuál es la pregunta que tiene Augusto y ya seguimos después con la presentación. Ariel, te interrumpo un segundo. ¿Hay Sí. alguna reglamentación entre tanques abiertos, distancias entre tanques abiertos? Sí, por supuesto. Eso lo marca justamente la 13660. Y entre tanques no podemos tener un mínimo de 40 metros entre recintos. O sea, vos no podés poner un tanque a menos de 40 metros de otro tanque de cielo abierto. Y ahora ahí no me hace ruido el tema de la capacidad de distancia en caso de, digamos, de incendio, que me decís que por ahí con el tema de la presión de agua pueden llegar hasta 100 metros de distancia, digamos, a su alrededor. No influiría en otro tanque. Claro, claro. Por eso es que vos, que es lo que te pide la 13660, que vos tengas el recinto. Como vos, si tenés un tanque en diámetro de 10 metros y el boilover puede alcanzar a los 100 metros, obviamente que no hay recintos ni distancia que aguanten. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenés que demostrar? Tenés que demostrar que tenés esto que está en la imagen, que es un sistema de agua pulverizada para enfriamiento. Tenés que mostrar que tenés un sistema de espuma para actuar rápidamente, que no vas a llegar nunca a esto, que de hecho se llega, por eso que lo muestro en la imagen, que no va a llegar a esto, es lo que tenés que demostrar. ¿Por qué? Y porque si te produce el boilover y perdimos todo. Por eso el ruido que te hace es correcto. Estás en lo cierto. Y si tuviésemos que poner los tanques a más de 100 metros, no existirían tantos parques de tanques, o sea, nos quedamos sin parque de tanques. Perfecto. Por eso es que debe ser muy estricto los sistemas para evitar y no llegar nunca al boilover, que es lo peor que nos puede pasar en un tanque. Perfecto, muchas gracias. Ojo, y otra cosa quiero aclararles, no confundan boilover con bleve. Son explosiones distintas. Las bleves son en los elementos sometidos a presión, son en las esferas de gas, en las garrafas, se producen las bleves. Es otra cosa. En esta capacitación estamos hablando solamente de explosiones de tanque de almacenamiento. Y no estamos hablando de esferas de gas. Es otra historia. Bueno. Bien. ¿Por qué? Porque ustedes
se están dando cuenta, entiendo, que no son temas sencillos para darlos. En realidad lleva mucho tiempo. Yo he tratado de resumirlo lo máximo y trato de hacerlo didácticamente lo mejor que puedo, pero la verdad que a mí me tardó muchos años comprender todo lo que les estoy enseñando, ¿no? Porque el tema de las protecciones contra incendio, de tanque de almacenamiento de combustible y esferas de gas a nivel internacional son los más complicados y son los que la Subsecretaría de Energía de la Nación y de todas las naciones, donde más ponen foco y donde más se hace una auditoría, porque cuando se arma un desastre de esto, son desastres que salen en todo el mundo, ¿no? Porque son daños muy severos. No sé si recuerda alguno, no creo que estos son todos mucho más jóvenes, pero cuando tuvimos un problema con una esfera de gas ahí en Godoy Cruz, ¿no? Que fue tremendo, ahí cerca del Hospital de Encina. Bueno, voy a continuar con este sistema de agua pulverizada. ¿Por qué es importante el sistema de agua pulverizada? Más o menos por lo que estaba señalando recién el alumno. Si nosotros se nos prende fuego un tanque, ¿qué tenemos que hacer con los que están alrededor? Inmediatamente le tenemos que dar enfriamiento, porque si el frente de llama de un tanque tarda 5, 6, 7, 8 horas en extinguirse y tenemos otro tanque próximo y la dirección del viento nos lleva la energía calórica hacia el otro tanque y obviamente que la distancia no la cumplimos, por lo que misma pregunta que hizo el alumno recién, ¿qué nos pide la legislación? Que tenemos que tener sí o sí este enfriamiento, agua pulverizada, para que aguante la temperatura del tanque más próximo que se prendió fuego. ¿Se entiende? Este sistema no está puesto para apagar el fuego de este tanque que ustedes ven ahí. No, este sistema está puesto para ponerlo en servicio una vez que se prendió otro fuego, otro tanque que esté cerca, en la zona aledaña. ¿Que me va a servir también si se prendió fuego este tanque? Sí, me va a servir para tratar de demorar la energía calórica que va desde la parte superior hasta la inferior donde se nos acumula el agua. Sí, nos va a servir, pero también nos está agregando más agua si se nos rompió. ¿Qué es lo que nos va a servir más? Es agregarle una buena taza, un buen manto de espuma para asegurarnos la extinción. En realidad, sirve mucho más para proteger al tanque vecino que al tanque en cuestión. Espero que me vayan entendiendo hasta ahí. ¿Qué es lo que dice la 13660? Que nosotros tenemos que asegurar una capacidad de enfriamiento con un caudal mínimo de 30 litros por minuto por metro cuadrado de superficie. O sea, que yo al darle la apertura, digamos, a esta válvula, que ya les voy a explicar por qué están siempre abiertas y les voy a explicar cómo funcionan estas dos válvulas, que son válvulas de diluvio. Al producirse el fuego, ya sea en este tanque como en uno vecino, uno le da apertura y el caudal de agua que recibe el tanque, nosotros nos tenemos que asegurar un mínimo de 30 litros por minuto sobre metro cuadrado. ¿Y cómo se saca eso? Porque cada uno de esos picos rociadores están emitiendo una cantidad de agua para cumplir con eso que nos está pidiendo la ley. ¿Y eso cómo se mide? Con caudalímetros, que es otro instrumento que se coloca en el extremo. Primero se hace una inspección visual, se habilita el agua y se
ahí hay que ver si están los picos tapados o no. Si los picos están tapados, no pasó la inspección, porque ¿qué mantenimiento hay que hacer para que los picos no se tapen? Y mínimamente hay que hacerlo funcionar una vez por mes. Eso pide la norma NFPA 25, que la norma NFPA 25 es la norma que nos establece cuáles son los controles que hay que realizar sobre los sistemas de agua pulverizada. ¿Mm? ¿Qué dice la 13660? Dice que en todo parque de tanque deberá existir una red de cañería de agua, ¿no? Que alimentará dispositivos destinados fundamentalmente a la refrigeración de las unidades de almacenamiento en caso de incendio de tanques próximos, lo que yo les estoy diciendo. Dice que los dispositivos que se mencionan en el artículo anterior serán los siguientes: hidrantes en número y distribución tal que sea posible concentrar en cualquier punto del tanque 6 chorros de 30 metros cúbicos. O sea que si en lugar de tener este sistema de válvula de diluvio, ustedes tuvieran monitores o pitones para alargar agua, lo mínimo que te está pidiendo la ley es que tenga 6 chorros para ese tanque distribuidos alrededor, 6 chorros con estos metros cúbicos por hora, o sea que cumplan esa capacidad. Sin que sea necesario tender líneas de manguera de más de 120 metros de longitud. Cada línea de manguera de incendio mide 25 metros, para información de ustedes. O sea que si yo tengo que estar digamos, extendiendo 5 o 6 tramos de manguera, lo que demora un brigadista en una manguera de incendio es mucho tiempo, y además que la manguera de incendio tiene son de 2,5 pulgadas o de 1,75 pulgadas o 1,5 pulgadas, y la capacidad que tienen normalmente cada manguera van desde los 30 a los 90 metros cúbicos hora. En el mejor de los casos, si nosotros tenemos una red de incendio con una buena presión de agua, vamos a llegar a los 90 metros cúbicos hora. Pero si la red de incendio está flojita y están escasamente 7 bares, lo más normal es que cada manguera de incendio me mande 30 metros cúbicos hora. Por eso pide que tengamos monitores fijos y no tengamos que usar mangueras generalmente en los tanques. Esto yo se lo estoy explicando porque se van a encontrar con estas instalaciones para que ustedes puedan recurrir a la ley y ver si cumplen o no cumplen. Pero también les tengo que decir, como dije anteriormente, nobleza obliga por la profesión, es que esto es para cumplir el mínimo de la ley. No significa que sea lo óptimo. ¿Mm? Ahora les quiero explicar cómo funcionan estas dos válvulas que están acá. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? ¿Por qué se llaman válvulas de diluvio? Válvulas de diluvio se les denomina así porque son capaces de producir diluvios, lluvias, agua pulverizada. ¿Y cuál es la idea? Que no tenga que venir una persona a operar esto, porque si ustedes se fijan, acá esta parecita que está detrás de esa válvula se le denomina muro cortafuego. La idea es de que si ese tanque sufre una explosión, por lo menos el que opera acá esté protegido por ese muro. Esto, ¿cuál es la idea en la industria moderna? Es de que ninguna persona tenga que ni siquiera operar esta válvula. Entonces, para que esto funcione sin que nadie se acerque al lugar, tiene que haber, fíjense en estos cablecitos que ven acá, y esta electroválvula es una electroválvula que tiene un solenoide con una señal que puede ser eléctrica o neumática, que la va a recibir desde algún punto del tanque donde tengamos, ¿vieron esas ampollitas que a veces se ven en los supermercados, en los rociadores,
que esas ampollitas se rompen cuando hay un fuego, y cuando se rompe esa ampollita, lo que emiten es una señal electrónica. En los tanques de almacenamiento también existen, pero a veces son ampollitas y a veces son sensores ópticos con láser a distancia, que cuando detectan llama, o evaporación de gases, le mandan esa señal eléctrica a este selenoide que está acá, y lo que hace este selenoide es darle apertura a un plato que está interno acá adentro. Lo voy a ir explicando jugando con esta imagen. La válvula que ustedes estaban viendo era esta que está acá. Y el plato que yo les hablo es esto que está acá en el medio. Ese plato tiene, ustedes fíjense en acá, esto es un diafragma, se llama, porque acá tenemos, digamos, aguas abajo, se denomina que sería la línea, la parte inferior por donde entra el agua, y vamos a ver que está esta válvula y por la parte superior debería salir el agua, pero sin embargo internamente no, no se dispara, el agua está contenida, ahí está contenida, esta válvula está abierta, y en la operación normal no sale agua para el otro lado. ¿Por qué? Porque este diafragma que está acá no le permite al agua pasar. ¿Por qué no le permite al agua pasar? No se lo permite pasar porque hay un cálculo hidráulico que une a través de estos cañitos, ustedes ven acá, la parte superior con la parte inferior de la misma presión que trae la red de agua, y le ejerce la presión en la parte inferior la misma en la parte superior, o sea que están equilibradas las presiones de ambos lados de las válvulas. Cuando el selenoide recibe la señal de que algo raro pasó, esa señal eléctrica ejerce una fuerza sobre este disco, que este diafragma se afloja y permite el pasaje de agua. Cuando esto no funciona con el sistema de detección, porque esto se divide en dos. El sistema de detección es lo que detecta la llama o el fuego, que puede ser la ampollita que les decía de los supermercados o algún sensor óptico, con infrarrojo o con láser. Eso es el sistema de detección. Y el sistema de extinción es la válvula que da apertura al agua. Entonces, cuando el sistema de detección le envía la señal, al sistema de extinción responde desequilibrando internamente ese diafragma para permitir que pase el agua. Eso tiene todo una ingeniería interna y un cálculo que es espectacular, porque de esta forma nosotros evitamos que ninguna persona tenga que arrimarse cerca de un tanque, a distancia lo puedan manejar. En el caso de que el sistema de detección falle, porque puede fallar, porque se tapó el sensor óptico, porque la llama no le llegó a la ampollita, por lo que sea, hay otra posibilidad, que es habilitar de estas cajitas que se ve acá. Hay una válvula que tiene una manijita, se llama de cierre rápido, donde uno le da apertura a esa válvula y produce un desequilibrio hidráulico que hace el mismo efecto que el selenoide. Hace un desequilibrio y permite pasar el agua. Estas válvulas de diluvio a niveles de industria son muy preciadas, muy aceptadas, pero obviamente tienen un mantenimiento específico, porque si nosotros no hacemos el mantenimiento que corresponde y las pruebas que corresponden, no nos sirven tenerlos. Tenemos que terminar abriendo, cerrando esta válvula, o tratando de abrir y cerrar esta chiquita, y esta grande que se ve acá
sirve nada más que como espía, se denomina. Significa que cuando esta diafragma empieza a tener una mínima falla, acá empieza a gotear, entonces a distancia podemos ver que está goteando. O vengo, lo abro y me fijo, lo purgo y me fijo si sigue goteando o no. Y eso me indica si la válvula está en condiciones o no. Ese es un principio de funcionamiento. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta que la NFPA 25 les dice las inspecciones que tienen que hacer sobre estas válvulas. Y fíjense que tiene en esta columna nos están marcando frecuencia de las inspecciones. Inspecciones semanales, trimestrales, mensuales y anuales. Y fíjense que van a ser semanales, mensuales, trimestrales o anuales de acuerdo a qué parte de la válvula vamos a ver. Porque fíjense que anualmente está diciendo, nosotros tenemos que ver todos los tipos de rociadores, tenemos que desarmar en realidad completa. Esta válvula hay que venir y desarmarla completa, por más de que funcione bien o no funcione bien. Por más de que yo abra acá y vea que está todo bien. Un dato importantísimo. ¿Cómo ustedes saben que la válvula está bien? No solamente habilitando y viendo que acá no salga agua, sino viendo estos manómetros. Fíjense que en la parte superior, acá el manómetro está marcando presión y eso va a la parte superior de la válvula. Y acá este manómetro también está marcando presión y está en la parte inferior de la válvula. O sea que tenemos manómetros por encima de la válvula y por debajo de la válvula, o sea, de un lado de este diafragma y del otro lado de este diafragma, para ver si están las presiones equilibradas. Y así podemos verificar con esos manómetros que está en condiciones. Es otra forma de verificar. Esto que les muestro acá es un ejemplo práctico de las planillas que se llevan o que ustedes tienen que exigir que les muestren. Y fíjense que a la izquierda tienen una planilla con inspección mensual. ¿Y qué pide la inspección mensual? Que las boquillas no presenten daños físicos. Las boquillas, ¿qué son las boquillas? Los picos estos, rociadores que están acá. Que no presenten daño físico, que se encuentren libres de obstrucciones, que estén libres de corrosión, que las válvulas de disparo estén precintadas. ¿Cuáles son las válvulas de disparo? Las válvulas de disparo son estas que están dentro de la cajita esta. Esa valvulita que les decía yo, que si el sistema no anda en forma automática, pueden venir y habilitar esa valvulita, tienen que tener un precinto. Que las válvulas de alivio se encuentran sin daño físico, todos sus componentes que están en uso, y que la válvula de alivio presenta, si presenta o no presenta pérdida de agua. Eso es una inspección visual para mirar. ¿Y cómo podemos ver esto? Y haciéndola funcionar. Una vez por mes tenemos que hacerla funcionar para ver si los picos esos están tirando agua como corresponde o no, si hay pérdida o no hay pérdida, y si la válvula se vuelve a enclavar, se llama, se vuelve a colocar en situación de operación. Eso es una vez por mes. Y ahora vamos a ver por qué esta es anual. ¿Qué es lo que me pide una vez por año? Bueno, el estado de las boquillas de pulverización, otra vez, está bien. Las tuberías, estado de las tuberías, si no existe daño físico ni corrosión, tenemos que empezar a ver los soportes, las cañerías, todas las cañerías que van hasta el tanque, que los manómetros estén calibrados,
tenemos que ver una prueba de caudal, o sea que ahí tenemos que poner caudalímetros para ver si estamos cumpliendo como mínimo por los 30 litros por minuto por metro cuadrado, que les dije. Y la válvula de diluvio dice inspeccionar internamente y comprobar que todos los componentes funcionen correctamente, se muevan con facilidad y estén en buen estado. Para poder ver eso hay que desarmarlas, como les dije. Limpieza de filtros, porque esas válvulas de diluvio tienen filtros antes. Y algo que tienen que tener muy en cuenta, que las aguas mendocinas son muy ricas en contenidos de minerales. Entonces producen cáscaras y minerales que si nosotros no estamos moviendo el agua continuamente, lo movemos de vez en cuando, es muy posible que arrastre esas cascaritas o esos minerales y nos terminen tapando los picos rociadores o las válvulas de diluvio. Entonces, las características de la región hace que sí o sí tenemos que implementar un sistema de control de esta naturaleza. Estos son ejemplos prácticos, ¿no? Esto que le estoy mostrando en imágenes son pruebas de funcionamiento. Estos son manifold de válvulas de diluvio. Este es acá son los diluvios sobre los techos, cómo se colocan, cómo están, y sobre la envolvente, que son las laterales del tanque, ¿no? Y estas son valvulitas que ustedes ven los manómetros, como les decía, arriba y abajo tienen presión, marca presión, significa que, y esto está abierto, esto sí, si no sale agua en el tanque, significa que está bien, que está enclavado. Bueno, y en esta imagen, ¿qué les estoy mostrando? Que además del sistema fijo, es conveniente tener sistemas móviles y cañones. Estos que están acá en la foto son cañones de alto caudales. Este camión transporta espumígeno, que conectado a esos cañones nos aseguren una buena refrigeración y una buena capacidad de espuma para poder formar en un tanque. Estas son imágenes de los simulacros que hacemos en refinería, ¿no? Y como al final, digamos, y les dejo que ustedes hagan las preguntas que quieran, simplemente les quería mostrar, por ahí estaban escuchando, no sé si... Te escuchamos bien. Ah, bueno, les quiero mostrar lo que en el mundo hoy, digamos los orientales, manejan, reemplazando todo lo que nosotros queremos hacer. No sé.
Bueno, no sé si vieron el video. La idea del video era la idea del Perdón, Ariel, ¿podés dejar de presentar? Así te ves en pantalla completa. Ok, ahí busco la presentación. Ahí está. Bueno, ahí estamos. La idea del videito era decirles la importancia que tiene, chicos, saber digamos que nosotros tenemos que saber cuáles son los cálculos de espuma, qué tipo de espuma, porque la tecnología y el mundo nos está llevando a avances donde tenemos que exponer lo menos posible a las personas, pero es muy importante conocer cuáles son las propiedades que tenemos que revisar o inspeccionar para aprobar o no aprobar un sistema de espuma o un sistema de incendio. Un poco, esa era un poco la idea del último video. Y bueno, nada, lo escucho si tienen alguna pregunta. Espero haber aportado en esta charla. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo o aportar algo. Profe, ya que estoy, lo aprovecho. Le hago una pregunta viendo este último videito y recordando algunas cosas. ¿Se entiende que la valoración del riesgo entonces con este tipo de accesorios disminuyen, verdad? Muy bien. Si bien... Estamos estudiando, bien, Yamil. Estamos hablando Sí. de valoración del riesgo, muy bien. Sí, estamos disminuyendo la exposición. O sea, nosotros, si entendemos lo que es el índice de riesgo base o el índice de riesgo residual como un producto de consecuencia por probabilidad, por exposición, en este caso lo que disminuyen los orientales es la exposición. Ok, o sea, tendríamos menos, a ver, con el tema del riesgo en cuanto al tema de la mortalidad de peligro las existe, personas. Exacto. Y disminuimos el riesgo. Bien. Estoy afilada. Gracias, profe. Lo iba a preguntar, pero me dio el espacio justo para hacerlo. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Bueno, entonces vamos a ir cerrando. Yo creo que con esta exposición de Ariel, si algo nos deja claro es que esto es como un punto inicial que también nos demuestra todo el camino que tenemos para recorrer, todo lo que tenemos para aprender. Entonces, seguramente en alguna otra oportunidad vamos a volver a convocar a Ariel para que comparta un poco más de su experiencia y de esto que ha ido aprendiendo en el transcurso de tantos años. Así que agradecidos por tenerte. Y algo que me parece que lo remarcaste varias veces y que yo siempre se los digo a los alumnos nuestros, y es que tienen la particularidad de la carrera en este apoyo en la gestión. Que todo esto, si bien estamos hablando de sistemas contra el fuego y demás, muy vinculados a seguridad, obviamente, tienen este aporte fuertísimo del área de calidad, el tema de la importancia de la calibración de los instrumentos, el tema de la importancia de los mantenimientos preventivos. Esto que a veces nosotros lo orientamos, y sabes que fue un disparador ahora para cuando dé la materia por ahí, planificación de los productos y de los procesos, que por ahí uno siempre vincula mucho los procedimientos productivos hacia el área de producción, y por ahí no es menor el tema de los mantenimientos productivos en estos sistemas, por ejemplo, de lucha contra el fuego. Entonces, por ahí está bueno también de cuando damos nuestros ejemplos. Ahora me abrió mucho la mente también para dar algunos ejemplos de estos mantenimientos preventivos y de la necesidad de hacerlo en estos sistemas de lucha contra el fuego, porque a veces cuando lo damos a los ejemplos en un aspecto productivo es, bueno, cumplo o no cumplo con el cliente porque lo puedo entregar o no, si todo funciona bien, pero acá creo que se desborda la importancia de que las cosas funcionen como tienen que funcionar y que cuando las necesitemos respondan como ha sido previsto que funcionen, así que creo que está buenísimo. Acá, Profe, sí. Perdón, yo me quedé abierta en el micrófono. Viendo el tema de calidad y sin olvidar que nuestro título también abarca la parte de medio ambiente.
Ahí lo hacemos mencionaron. el tema, la pregunta, profe, es cuando está buenísimo que se hagan estos simulacros donde se puede observar que se utiliza y funciona bien todo el sistema de pulverizado. Bueno, eso sería agua. Pero cuando estamos hablando de espumas y de varias cositas más, mi pregunta es después cómo limpian o cómo levantan todo eso, o si cuando hacen algún tipo de, si tienen todo ese tipo de cosas. Me imagino que ustedes Gracias, están... Yami. Una de las características que no mencioné es que A ver, la espuma debe ser biodegradable y la espuma bien, no produce daño al medio ambiente. Y eso lo pide la norma IRAN y en los ensayos de laboratorio tienen que ser correctos para que justamente no pase eso. Eso no lo comenté, gracias, Yami. bien, sí, porque hay sustancias que en otro tipo de industrias están no permitidas. Ujú, Entonces, por eso, que son espumígenos también, como el santato, ujú, entonces, por eso el tema de mi pregunta, ¿sí? Porque, bueno, ya que en este tipo de Sí, sistemas de además lucha contra incendios, tenés los sistemas de gases halogenados, que son los sistemas para las salas de cómputos, donde hay gases que están habilitados medioambientalmente y otros que no. Entonces, interesante lo que estás diciendo. Eso también puede ser un motivo de otra capacitación, ¿no? Sí, yo creo que esto abre Ujú, una puerta y vamos a ir encontrando distintas habitaciones, distintos temas en esta temática que creo que es muy rica y creo que es como dije recién, en la medida que uno va conociendo también se va dando cuenta de todo lo que le falta. Así que bueno, agradecidos a vos por tenerte, porque siempre que te convoco me decís que sí. Y también a todos los participantes que se han quedado hasta esta hora, les recuerdo que la próxima charla es el lunes a las 17:15, que el tema es gestión y operación en urgencias y emergencias en las organizaciones y aportes con una mirada de la psicología del trabajo, que van a ser los disertantes el especialista licenciado Federico Richard y el licenciado Gustavo Graña. Así que bueno, esperamos también contar con la participación de todos ustedes. Gracias de nuevo. La verdad es que desde la carrera estoy intentando de que siempre hayan charlas. Sé que no todos tienen la posibilidad a veces de hacer alguna formación un poco más estructurada, como una diplomatura y demás, pero bueno, estamos tratando de darles distintas opciones. Estamos con diplomaturas, con posgrados y también con unas charlas de actualización que me parece que siempre suman y que los contenidos son puntuales, pero bastante concretos. Así que, nada, agradecidas de nuevo, los dejo para que cada uno retome sus vidas familiares, que los deben estar esperando algunos para cenar. Gracias, Ariel, de nuevo, y los espero a todos el lunes, entonces, nos vemos Dios mediante a las 17:15.